Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicólogos en Casa. Hoy quiero hablar el tema, ¿valdrá la pena ir al psicólogo? ¿En realidad tendrá sentido hacer terapia psicológica? ¿Tendrá alguna lógica? ¿Servirá? ¿Nos hará bien ir al psicólogo? Bueno, quiero compartir con ustedes una presentación en donde veremos detalles de qué significa ir al psicólogo. Como dice el título, ¿vale la pena ir al psicólogo? ¿Valdrá la pena? ¿Tendrá nos hará bien? Bueno, vivimos tiempos de ansiedad, vivimos tiempos de estrés, de incertidumbre, de tensión, de sentirnos mal, de andar con la guata apretada, de no tener claridad qué viene en el futuro, de no saber en realidad qué está pasando en este mundo, producto de la pandemia que estamos sufriendo todos, de la incertidumbre social que vivimos en particular en nuestro país y de todos estos cambios que está trayendo la automatización que no siempre sabemos realmente qué va a ocurrir. Pareciera que la ansiedad, la depresión y la angustia ya son parte de nuestra vida. Lamentablemente parece que ya son parte de nuestra vida. Andar ansioso, andar tenso, sí, eso es normal. Andar con un bajo ánimo, andar a veces angustiado, andar preocupado, no tener claridad qué es lo que ocurre, parece que ya se normalizó. Como que andar inquieto ya no nos llama la atención. Cruzarnos con personas que estén tensas, estresados, tampoco nos llama la atención y vivimos a veces irritables, a veces mal genio, y lamentablemente la violencia, el descontrol se está viendo con más frecuencia. ¿Valdrá la pena entonces, en este contexto difícil que estamos viviendo, que alguien nos escuche, nos oriente y nos ayude quizá a encontrarnos con nuestra propia intimidad? Veamos, veamos si valdrá la pena o no. Pero primero partamos con algo muy simple. Partamos al revés. Más que decir lo que vale la pena, que lo vamos a decir al final, vamos a partir por los prejuicios. ¿Por qué no ir al psicólogo? Hay hartos prejuicios dando vueltas. Y uno de los más comunes y los más clásicos es decir, para ir al psicólogo hay que estar loco. No, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Como si estar loco fuera la única condición, estar rayado fuera la única condición para visitar al psicólogo. Y no, la terapia es para todos. No se necesita necesariamente estar loco, enfermo, mal, en las últimas, para visitar a un psicólogo. El psicólogo a veces es igual que un broncopulmonar, haciendo la relación que estamos viviendo ahora en la época del COVID. Broncopulmonar ve a personas muy mal, con neumonía, con bronconeumonias, pero también ve personas resfriadas, con un simple resfrío. Y el psicólogo a veces ve personas con dificultades complicadas, con trastornos personales, trastornos mentales, junto con los psiquiatras, pero también ve situaciones y personas común y corriente, personas que están pasando con dificultades y que tener la ayuda de alguien les permite crecer, les permite superar algo que quizás no han visto. Otro prejuicio, lo que me pasa no es para tanto. ¿Necesito un psicólogo? ¿Podré yo solo con esto? Como dice aquí el cartelito. Lo que me pasa no es para tanto, no, en realidad mi problema no es tan complicado, lo puedo llevar yo solo. Yo solo me puedo mejorar, yo solo en realidad puedo estar más tranquilo. Y no, a veces para ir al psicólogo no se necesita, como les decía antes, estar mal. No se necesita estar en las últimas, no se necesita tener la angustia aquí arriba o estar abiertamente deprimido. Pero también hay que mirarse, porque a veces nos miramos en forma crítica, a veces no nos miramos en forma realista, miramos mucho para afuera y poco para adentro. Por lo tanto, no nos damos cuenta lo que nos está pasando. No nos damos cuenta quizás lo angustiado, lo tenso, lo preocupado que estamos. Y ocurre que cuando nos damos cuenta, ya estamos bastante mal. Y ahí recién buscamos ayuda cuando ya ha crecido la angustia a niveles muy elevados. Otro prejuicio, yo puedo solucionar mis problemas. Yo me las puedo todas.
Yo soy autosuficiente, yo, en otras palabras, yo no necesito a nadie. Es un juicio bastante escuchado y caemos a veces en un juicio quizás de soberbia, lamentablemente soberbia, porque creemos que podemos todo. Y no, creo que es un gesto de humildad y un gesto de inteligencia emocional, entender que a veces necesitamos ayuda, entender que no somos capaces de hacer todo. Incluso es sano entender que no hacemos todo. Siempre es bueno saber que habrá alguien que nos podrá ayudar, nos podrá guiar, nos podrá orientar en lo que no sabemos. Hay un dicho que dice, pastelero a tus pasteles. Por lo tanto, yo sabré hasta dónde llego y cuando no puedo ir más allá, buscaré ayuda. Otro prejuicio que será bastante común y que es entendible en primera instancia, un extraño no puede entender lo que me sucede. No deja de ser lógico. ¿Cómo alguien que no me conoce, que no sabe quién soy, podrá entender lo que siento? Pero la paradoja es que precisamente por ser un extraño, por no conocernos en esencia, por no saber de dónde venimos, ese extraño puede ser muy objetivo y sobre todo puede ser más limpio en la mirada que nos da de nosotros mismos. Y además ese extraño nos va a ver como estamos en el presente, no nos va a ver con una historia de entrada, no nos va a ver con un prejuicio o con emociones que suele ocurrir a nivel familiar que enredan y confunden las dinámicas personales. Otro prejuicio, me siento bien con la medicación, por lo tanto no necesito ir a terapia. Los medicamentos estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, antidepresivos, hacen que las personas se sientan bien, ¿verdad? Logran tener más calma, logran estar más tranquilos, logran poder mirarse con más prestancia, con un conocimiento de sí mismo. Pero la medicación ayuda, ordena, pero falta la parte terapéutica, que es ayudar a la persona a que ahora que está más tranquilo, que ahora que tiene menos angustia, pueda reconocerse. Y quizás pueda empezar a generar cambios en su vida. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué, volviendo atrás en el tema de la medicación, por qué es importante entonces la dupla psicólogo-psiquiatra? Y voy a hacer una analogía que la hago harto con mis pacientes. El psiquiatra es como el traumatólogo, nosotros somos los kinesiólogos. A veces el médico necesita poner un yeso, a veces el médico necesita poner anestesia, calmar el dolor, calmar la angustia, y otras veces necesita también estabilizar. Y eso lo hace con una medicación que ayuda a nuestro sistema nervioso a poder reordenarse y repararse. Pero una vez que ya esté reordenado y reparado, bueno, tenemos que ir al kinesiólogo. O sea, nosotros empezar a mover el musculito para poder volver a aprender a caminar. Por eso el psiquiatra estabiliza, el psiquiatra calma, genera un mejor bienestar en cuanto a la sintomatología, calma la angustia, calma la ansiedad, pero después viene la parte terapéutica, que es ayudar a la persona a mirarse, a reconocerse y muchas veces generar cambios emocionales, cambios de conductas, cambios de estructura y de pautas que permitan llevar una vida mejor. Entonces, el psiquiatra y el psicólogo es igual que el traumatólogo y el kinesiólogo. ¿Y qué tipos de terapias y técnicas psicológicas manejamos los psicólogos, valga la redundancia? Existen diferentes técnicas, diferentes formas de enfrentar un tratamiento terapéutico. Cada psicólogo va descubriendo su propia forma de verlo, cada psicólogo va desarrollando sus propias técnicas, que es la sumatoria de algunas, o se especializa en una en particular, pero cada persona va encontrando su feeling, su forma de interactuar, cada terapéutica va encontrando sus propias herramientas. Existen varias técnicas, yo quiero nombrar algunas, y de hecho les comento, yo utilizo de todo un poco, porque cada técnica que van a ver aquí tiene su propio
herramienta, perdón, su propio sentido. Y ahí me gustan varias técnicas, varias estrategias, y que me han ayudado bastante a desarrollar mi propia forma de ayudar a las personas. Primero está la terapia cognitiva. Como dice abajo, dice identificar y reemplazar pensamientos negativos y creencias poco realistas. ¿Y por qué se llama cognitiva? Porque la persona empieza, o sea, el terapeuta ayuda a la persona a que pueda mirarse desde la razón, desde la lógica, identificar cuáles son esas ideas, esos pensamientos que se me repiten, que me tienen tenso, que me tienen agobiado, y empezar a buscarlo desde un punto de vista de realidad, de juicio de realidad. Porque muchas veces esos pensamientos nos agobian y no siempre tienen un asidero real, porque hay una interpretación a lo mejor negativa, temerosa, de lo que yo estoy viviendo. Entonces la terapia cognitiva implica que miremos, que razonemos, que comprendamos, y una vez que vamos comprendiendo, desarrollemos el cambio. Existe la terapia psicoanalítica, que es muy clásica, y que consiste en mirar la historia, entrar a mirar los procesos inconscientes, aquellas cosas, esas emociones, esas vivencias reprimidas, esas traumas, esos dolores, esos desencuentros, esas cosas pendientes en nuestra vida, sobre todo inconscientes que no logramos ver y que ahora amplifican las vivencias de mi presente. La psicoterapia psicoanalítica es bastante clásica, bastante histórica y tiene diferentes enfoques, diferentes desarrollos y diferentes técnicas que han ido avanzando en el camino. A mí personalmente, el psicoanálisis tiene algunas estrategias que la utilizo y me gustan, pero en el psicoanálisis clásico, que es de sesiones 2 o 3 veces a la semana, no me gusta mucho. Y no porque no sea buena, a muchas personas les ayuda, sino porque personalmente creo que crecer, desarrollarse, avanzar en la vida desde el sufrimiento no siempre es bueno. A mí no me gusta mucho el sufrimiento, prefiero que lo hagamos desde lo positivo. Dentro de las diferentes terapias psicoanalíticas está lo que se llama la terapia psicodinámica, que se centra un poco más en lo actual. Si se fijan, la terapia psicoanalítica se centraba más en la historia, en lo reprimido, en las cosas más desde atrás, en las cosas más de antes. Ahora se centra más en el actual, donde mira los elementos históricos de nuestro pasado, nuestras emociones, nuestras tendencias, que, volvemos a lo mismo, amplifican la tensión actual. Existe también lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, que es el antítesis de la terapia psicoanalítica. ¿Por qué? Porque si bien el psicoanálisis se centra en la historia, en lo pasado, lo reprimido, ahora lo cognitivo y conductual nos centramos en el presente. Buscamos comprender cognitivamente, como hablábamos al principio, comprender el pensamiento que está ocurriendo, entender nuestros procesos, entender desde dónde viene y una vez que vamos entendiendo, vamos vislumbrando, vamos poniéndole nombre a nuestras vivencias, a nuestras emociones, empezamos a desarrollar pautas conductuales que nos ayuden a modificar esas ideas o esos hábitos o esas rutinas o esas malas estrategias comunicacionales que nos hacen sentir mal. Entonces, cognitivo, porque buscamos el entendimiento, la comprensión, y conductual, porque desarrollamos pautas, estrategias que empezamos a practicar para generar un cambio. Existe la terapia Gestalt. La Gestalt es una palabra alemana que habla de las cosas inconclusas y se centra en la forma, en el modo en el cual nosotros experimentamos las vivencias, los sucesos, en la forma en que quedan cerrados o quedan abiertos. Esas experiencias pasadas, esas cosas que quedaron pendientes, eso que no resolvimos, eso que jugamos a que aquí no pasó nada y seguimos adelante como si nada. Todo lo que va quedando abierto en nuestro camino nos puede ir haciendo ruido, nos puede ir generando ansiedad. Esto es igual que tener una casa con muchas ventanas. Imagínense si a través de la vida, con los años, vamos abriendo las ventanas y no las vamos cerrando. ¿Qué va a pasar? Después de tener 10, 15, 20 ventanas abiertas de cosas pendientes no cerradas, imagínense el vendaval de emociones que vamos a tener.
La terapia Gestalt consiste en mirarse, en reconocer y ejercitar y desarrollar pautas para cerrar esos procesos que no han quedado cerrados, o digamos al revés, esos procesos que han quedado abiertos. Existe lo que se llama la terapia dinámica breve, que se centra en, como dice abajo, conocer los factores, tratar de entender un poco de dónde viene nuestra conducta inadaptada. Psicodinámica, ¿por qué? Porque nos centramos un poco en el pasado, en lo que hemos vivido, en esas cosas no resueltas. Y breve, ¿por qué? Porque nos centramos en un foco, buscamos lo que estamos viviendo y sufriendo y ahí trabajamos. Buscamos alguna dificultad puntual, algún tema que ahora nos está agobiando, entramos a mirar nuestra historia, entramos a mirar nuestras emociones y ahí apuntamos. Y una vez que resolvemos el foco, quizás después pasamos a un siguiente foco. Existe como técnica terapéutica, más que terapia probablemente tal, lo que es la meditación o el mindfulness probablemente tal, que apunta a incrementar la conciencia de la hora, a conocer y entender las emociones y las percepciones que estoy sintiendo ahora. El mindfulness apunta mucho a percibir, a sentirnos y dejar que las ideas, las preocupaciones pasen. No centrarme en un pendiente pasado o en un futuro que viene, sino centrarme en lo que estoy sintiendo ahora. Si estoy sintiendo ansiedad, mirarla. Si estoy sintiendo tranquilidad, mirarla. Y tratar de disfrutar lo que hago ahora. Si estoy meditando, me dedico a meditar. Si estoy pintando, me dedico a pintar. Si estoy eh, leyendo, me dedico a leer. No interrumpo mi actuar con cosas del pasado o del futuro. Existe lo que se llama también la terapia de aceptación y compromiso, que es un poco también relativamente cognitiva, que busca el desarrollo de una conciencia, de mirarse, de las vivencias, de nuestra historia, como dice la palabra, empezar a aceptar, a conciliarnos con quienes somos, como somos, empezar a entender de a dónde venimos, para dónde vamos. Y en la medida que nos vamos conciliando y aceptando, tiene que ver mucho con la autoestima, queriéndonos, viene el compromiso ahora con nosotros mismos, primero, y con los demás en un segundo lugar. Y el compromiso implica que mi cambio, mi crecimiento, lo asumo como propio. No lo asumo porque se lo hago por otros o porque otros me lo piden, lo hago porque yo me comprometo conmigo mismo en mi desarrollo personal. Existe lo que se llama también, dentro de las técnicas terapéuticas, la logoterapia, que se centra básicamente en el significado de la existencia. Es una técnica que apunta a la identidad, apunta al conocerse, al quererse, al aceptarse, apunta a entender quiénes somos, apunta a lo que es la trascendencia. Es casi una terapia centrada en la razón de ser filosófica. Porque el autor, quien desarrolló esta técnica, vivió la experiencia más límite que vivió el ser humano, que fue haber vivido los campos de concentración. Y él sobrevivió precisamente por ese sentido de trascendencia, por darle un sentido a su vida. Y cuando encontramos sentido, cuando encontramos razón de ser, de algún modo empezamos también a crecer y empezamos también a conciliarnos con nosotros. Y ojo que el sentido de vida no tiene por qué ser algo trascendente ni maravilloso, ni querer cambiar el mundo. El sentido pasa muchas veces por lo que tenemos al frente de nosotros, por nuestros vínculos, por nuestros familiares, por nuestras amistades, por nuestro trabajo, por nuestro vivir. Si vamos encontrando un sentido, una razón de ser por la cual vivir, vamos a estar más tranquilos, más conectados con nosotros mismos. Existe también lo que se llama la terapia familiar sistémica, que como dice la palabra, son terapias familiares. Se trabaja a nivel de familiar entre padres e hijos. Y sistémica, ¿por qué? Porque se mira desde un punto de vista de un sistema. O sea, un sistema de engranajes, de piezas, donde cada engranaje va moviendo al otro. Y por lo tanto se miran las dinámicas, la forma en que interactúan las relaciones hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, y lo que va ocurriendo en esta interacción.
Se trabaja con la comunicación, se trabaja con técnicas de reconocimiento, se trabaja con los roles que cada uno va asumiendo a nivel de familia, de manera de vislumbrarlo y también corregirlos. Porque a veces los roles se mueven. A veces un hijo mayor pasa a ser un padre, por ejemplo. A veces una madre pasa a ser una niña chica. A veces un padre pasa a ser un niño. A veces un hijo menor pasa a ser el vocero del grupo. No sé, la famosa oveja negra, que a veces es la oveja blanca. Hay muchas formas de poder entender las relaciones dinámicas que ocurren en un sistema y se trabaja a nivel de terapia familiar. Está también la que es la terapia de pareja. Como dice la palabra, se trabaja con pareja. Un poco lo mismo, trabaja en dinámicas de comunicación, interacción entre ellos, de aceptación, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, desarrollando, como dice abajo, un nosotros, o sea, tenemos una identidad común, pero sin perder el yo. ¿A qué me refiero? Ser pareja no es diluirse en el otro, no es desaparecer en el otro. Ser pareja es crecer en el otro. Y crecer es no perder la identidad, es ser uno mismo, pero en conjunto, en un nosotros. Tenemos lenguajes comunes, tenemos identidad común, tenemos espacios comunes, pero también tenemos un yo. La terapia de pareja es una terapia muy bonita y ojalá también muchas más parejas la buscaran, porque generalmente suele ocurrir la terapia de pareja en particular, que las parejas, los matrimonios, los pololos, los novios, los buscan cuando ya están en las últimas, cuando ya no quieren ser tan nosotros, quieren ser más un yo. Está la terapia hipnótica, que es en el fondo se trabaja induciendo al paciente un estado de trance, perdón, o lo que se llama ahora de alta sugestionabilidad. ¿Cuál es la idea del trance? Ayudar a la persona a poder conectarse con emociones intensas, perdón, y pensamientos primitivos también, con historias, con cosas reprimidas, que ayuda la terapia hipnótica, ayuda a poder mirarse, ayuda a poder entenderse, ayuda a poder reconocer aquellas cosas que no siempre puedo ver o que están bien reprimidas. Es una forma, una estrategia, una técnica de poder mirarse desde otro punto de vista y que ayuda harto, sobre todo en personas que tienen muchas tensiones emocionales. Está la terapia humanista, una terapia bien bonita que se centra en reconocer las vivencias, emociones del paciente como válidas y reales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del prejuicio? Que la persona dice, ¿cómo un extraño me va a entender? ¿Cómo alguien que no me conoce me va a comprender? La terapia humanista apunta a precisamente, desde el punto de vista del terapeuta, ayuda a tratar de validar, de empatizar, de valorar lo que la otra persona está sintiendo. No entra en un juicio, no entra en una crítica ni en un cuestionamiento. Entra en validar en primera instancia lo que el paciente está sintiendo, buscando la toma de conciencia, o sea, que la persona se mire, se valide, se reconozca y se empiece a aceptar y empieza un cambio de crecimiento desde la empatía que el terapeuta le da. Esas son diferentes, y hay muchas más obviamente, pero diferentes técnicas terapéuticas que es bueno entenderlas porque también es bueno disfrutarlo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que la terapia valga la pena? ¿Qué ocurre entre el terapeuta y el paciente? Ocurre algo bien mágico y algo bien bonito, que es la conexión entre dos almas, como se dice. Es la conexión entre dos personas, donde uno quiere buscar ayuda, quiere ayudarse a crecer, y donde hay otro que está dispuesto a ayudarlo. ¿Y dispuesto en qué sentido? En dejar de lado un poco la propia personalidad, dejar de lado las propias ocupaciones, preocupaciones, y centrarme en la persona que necesita ayuda. Y esa relación, ese vínculo, es muy potente. Ese vínculo, además de ser potente y bonito, comienza desde la empatía y comienza desde la confianza, desde el feeling, desde el sentimiento de entrada que yo voy conectándome como paciente con el terapeuta. Entonces, para ir respondiendo, ¿vale la pena ir al psicólogo entonces? Con todo lo que hemos visto, diferentes técnicas, perdón, y algunos prejuicios. Aquí vemos en el dibujito, aparece lo que se llama la anatomía de un psicólogo.
oídos súper desarrollados para poder escuchar, cajas de pañuelos, hartos pañuelos, porque a veces cuando se conectan las personas con sus emociones, obviamente las sacan para afuera. Y el llanto, acuérdense, es un buen comodín, sirve para todo. Lloramos de alegría, de pena, de miedo, de vergüenza, de susto, de inseguridad. Por lo tanto, es bueno tener hartos pañuelitos. Un DCM integrado, que en el fondo es un manual de psiquiatría, de trastornos es la Biblia a veces de los psiquiatras, los psicólogos, para poder entender las diferentes patologías. Un cofre de secretos, ¿por qué? Porque guardamos la intimidad de cada persona. Nosotros los psicólogos, al igual que los curas, tenemos casi un secreto profesional. Guardamos la intimidad de las personas y nosotros no lo decimos a nadie. Y aparte que no es necesario contárselas a nadie. Y una pala excavadora de insight. ¿Qué significa insight? Insight en buen chileno es el darse cuenta. Es pegarse un alcachofazo en buen chileno. Es entender, es comprender. Y el insight se da a veces mágicamente, o se da porque el psicólogo empieza a escarbar, empieza a empujar, empieza a tirar hilos para que la persona empiece a mirarse. Y en la medida que se mira y se reconoce, tiene esos crecimientos, esa como que la pieza encajó, entró y la persona empieza desde ese día a ser otra persona. Entonces, ¿vale la pena ir al psicólogo? Yo soy psicólogo. Quizás muy de cerca la recomendación, pero yo estoy convencido que sí. Y no solo porque a lo mejor como psicólogo disfruto mucho haciendo terapia, sino porque además me gusta ver cómo las personas van creciendo, disfruto ver cómo las personas se van encontrando consigo mismas. Y disfruto ver cómo las personas cambian, a veces en forma tan simple, pero cambian a través de su vida. Entonces, ¿vale la pena ir al psicólogo? Sí. ¿Por qué? Como dice abajo, porque nos da un espacio para hablar de nosotros mismos y escucharnos en el reflejo de un otro. Escuchar no es fácil, sobre todo en este mundo lleno de tecnología, ruido y aparatos tecnológicos por todos lados. No tenemos tiempo para escucharnos. Al revés, estamos ansiosos por hablar. Y es increíble ver cómo las personas se traducen a veces en lenguaje de sordos, porque cada uno quiere hablar lo que le pasa al otro y no escucha al otro. El terapeuta escucha. Y no solo escucha, sino también refleja. ¿Y refleja qué significa? Que lo que yo escucho, lo que percibo del paciente, de algún modo se lo voy mostrando. Y ocurre ese fenómeno. Entonces yo paciente cuento mis cosas y el psicólogo me lo refleja y yo paciente las veo. Es increíble ese fenómeno. Que yo muestro algo en otro y resulta que al final lo termino viendo. Y ocurre que me empiezo a ver a mí mismo. En este ruido, en este mundo, perdón, lleno de ruido, este mundo loco, la gente no se ve, no se percibe, no se da cuenta de lo que le pasa en lo que dice o lo que hace. Y aquí, en el reflejo de un terapeuta, la persona empieza a mirarse y empieza a reconocerse. Y eso ya es bastante mágico. ¿Por qué vale la pena también? Porque nos da confianza el saber que estamos haciendo algo por nosotros mismos. Estamos invirtiendo en nosotros, estamos dándonos un espacio para nosotros y además agreguémoslo el elemento de que estamos acompañados por alguien neutral. El psicólogo tiene una gracia que no es menor. El psicólogo no va a enjuiciar, el psicólogo no va a dar un juicio de valor, no le va a decir lo que tiene que hacer, ni lo correcto, ni lo bueno, ni lo malo. Va a escuchar y va a apoyar a la persona tal como es y la va a reflejar tal como es. Y de verdad que incluso para los psicólogos nos cuesta reflejar en forma transparente, porque también tenemos nuestras propias historias, nuestras propias emociones. Pero ese alguien que nos refleja es una gran ayuda, es una gran ayuda. Entonces, si yo voy al psicólogo y sé que eso me va a ocurrir, realmente puedo crecer mucho. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Sí, para ayudarnos, para que alguien me ayude a desarmarme y armarme de nuevo. Desarmarme en nuestras emociones y conductas y volver a armarme de nuevo. Pero para poder hacer eso, necesito hacerlo en un ambiente seguro, tranquilo, estable. Porque si no o sea, si me armo, o perdón, me desarmo en un ambiente poco controlado, quedo mal. Es lo que a veces ocurre en estos grupos terapéuticos que hay que tener cuidado,
en estas comunidades que hacemos catarsis, me desarmo, hago una catarsis, pero no siempre después me armo. Y eso es delicado. Ya saben, si van a grupos terapéuticos, es re importante, es muy esclarecedor saber si nos vamos a desarmar en nuestras emociones y vivencias y si vamos a poder volver a armarnos de nuevo. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Sí, para tomar conciencia de nuestras creencias y pautas limitantes. A veces, a través de nuestra vida, vamos desarrollando ideas, conceptos, y conceptos que no siempre son correctos. No nos damos cuenta. Nuestra historia, nuestros orígenes, el colegio, nuestras vivencias, todo lo que nos va transmitiendo, vamos construyendo pautas, vamos construyendo modelos. Y a veces, sin darnos cuenta, esos modelos nos limitan. A lo mejor sin ninguna mala intención, pero nos limitan. Y no nos damos cuenta. Entonces, ir al psicólogo, como nosotros reflejamos, como ya les conté, nos permite entender, nos permite mirar y en la medida que entendemos, en la medida que vemos algo que antes no veíamos, podemos empezar en este proceso de cambio. Y hay que entender que el cambio, si bien es mágico en una primera instancia, después viene una segunda parte. El cambio resulta con la práctica. Si yo quiero cambiar, mágicamente me daré cuenta, pero mágicamente no voy a cambiar. Necesito práctica. Necesito empezar a poner en práctica lo que comprendo, lo que entiendo y lo que vivo. Porque si no, no voy a darme cuenta. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Sí, para poder sentirnos escuchados, como les dije antes, sin que te juzguen, sin que emitan un juicio de valor. Es muy normal y es muy común en una vida de amigos, de familia, que yo comento algo que me pasa y la otra persona que me escucha, como me quiere, tiene un afecto, un interés por mí, me lo devuelve. Y me lo devuelve con una opinión, con un consejo, con una sugerencia. Es como que yo le pasara una bolsita de basura y la otra persona me la devuelve en mi bolsita de basura, pero ahora adornada con cintas de colores. La cinta de color es bonita, pero sigue siendo mi bolsita de basura. Yo necesito, cuando voy al psicólogo, paso mi bolsita de basura, la saco para afuera y el psicólogo la deja en un basurero. No me la devuelve, porque no me juzga ni me dice lo que tengo que hacer. Eso lo voy descubriendo yo. Y a la medida que lo voy descubriendo, que lo voy entendiendo, comienza el cambio, comienza el crecimiento y empezamos a ser distintos. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Sí, volvemos a decir que sí, porque sirve para aprender a reconocer nuestras emociones y manejarlas. No reprimirlas ni contenerlas, no, manejarlas, para no irnos a los extremos de la vida, no irnos a un mundo racional, frío, sin conectarnos lo que sentimos, o irnos al otro polo, a un mundo visceral, donde la emoción comanda todo lo que siento y pienso. La idea es vivir en los matices. La vida humana no es blanco-negro, la vida humana es matizada. A veces llegamos a un blanco, a veces llegamos a un negro, pero la mayoría del tiempo vivimos en los matices. Entonces es importante conocer lo que nos pasa, conocer nuestras emociones y aprender a entenderla y manejarla. No dejarnos llevar, como les decía, por la visceralidad o no dejarnos llevar por esa lógica abstracta, concreta, que nos desconecta de lo que realmente somos. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Sí, vuelvo a decir que sí. Quizás de cerca la sugerencia, pero vuelvo a decir que sí. Para construir pautas de conductas ahora que favorezcan nuestro crecimiento personal, social, desarrollando aceptación y autoestima. Una cosa es entender nuestras emociones, una cosa es entender nuestro origen, lo que nos pasa, nuestras conductas, una cosa es entender quiénes somos a través de la vida, en estos análisis que hacemos en nuestras terapias. Y lo otro es qué hacemos con eso. Una vez que entendemos, una vez que comprendemos, si aceptamos ese cambio y queremos ser distintos, bueno, construyamos nuevas pautas de conductas, construyamos nuevos hábitos, nuevas estructuras, porque si no, vamos a seguir repitiendo lo mismo y volveremos a tropezar con la misma piedra.
Hay muchas personas que dicen, yo soy así, así viviré, así me tienen que querer y así me voy a morir. Bueno, esas personas así se van quedando solas. Porque hay que entender que el ser humano a través de la vida va cambiando, va creciendo, va madurando y ojalá vaya también mejorando. Por lo tanto, hay que estar dispuesto al cambio. Y si necesito ayuda para cambiar, la busco. La busco a veces terapéuticamente. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Otro sí más. Para aprender ahora a reconocer la interacción, las relaciones, cuando hablábamos de terapia familiar, terapia pareja, por ejemplo, las interacciones entre los seres humanos, para entender cómo yo me estoy comunicando, si bien o mal, para aprender también a reconocer y construir vínculos que duren, porque a veces, sin darnos cuenta, boicoteamos nuestros propios vínculos. Porque tenemos historias difíciles, porque tenemos trancas complejas, porque tenemos malos hábitos, porque tenemos dolores que se amplifican y aparecen en nuestro presente y echan a perder los vínculos que estamos construyendo. Entonces, es importante ir al psicólogo para entender cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, para ver cómo y qué tipo de vínculos desarrollo para así mejorar y hacer que ojalá mis vínculos, por lo menos desde mi parte, perduren. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Yo creo que sí. Y voy a seguir diciendo sí toda mi vida porque le quiero dar las gracias aquí a todas las personas que he podido ayudar. Creo que a través de mi vida terapéutica, ya casi 30 o más de 30 años siendo terapeuta, he atendido miles de pacientes. Me atrevo a decir miles. He visto en muchos el crecimiento. He visto mucho y me alegra mucho ver cómo las personas cambian, cómo las personas crecen, cómo las personas se reconocen de forma distinta. Me alegra mucho ver también cómo las personas aprenden a perdurar en sus vínculos, aprenden a reparar y cerrar muchas ventanas abiertas que han quedado en el camino. Me alegra ver cómo las personas también se reconocen, no solo a veces en sus debilidades, sino también se reconocen en sus fortalezas. Qué difícil, lo digo al revés, qué fácil es destruir, pero qué difícil a veces reconocer lo positivo y reconocer lo que somos. Mucho trabajo de autoestima a ese punto de vista. Yo he trabajado con jóvenes de diferentes edades, en diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes realidades económicas, sociales. He trabajado con adultos de diferentes edades, incluso adultos mayores y bien mayores. Y he trabajado mucho con parejas. Y el trabajo de pareja es muy bonito cuando, como les decía antes, eh, queremos construir un nosotros sin perder el yo. Y también, obviamente, he ido aprendiendo yo. También he ido creciendo en esta hermosa profesión, también he ido entendiendo no solo lo que a los demás le pasa, sino también lo que me ha ido pasando a mí. Y he ido creciendo, he ido madurando, he ido metiendo las patas también muchas veces, pero también ha sido un crecimiento conjunto. No solo las personas crecen, sino que los terapeutas también crecemos. Y también estamos obligados a crecer, porque querámoslos o no, las problemáticas de otros nos hacen vernos en nuestra propia historia. ¿Vale la pena ir al psicólogo? Yo creo que sí. ¿Y por qué sí? Porque es importante entender que no vivimos solos, vivimos acompañados, vivimos en pareja, en amigos, en familia, y no estamos solos. Yo los invito a todos a que cuando puedan vayan al psicólogo, no esperen que estemos en las últimas, no, no esperen que lleguemos a la neumonía. Si estamos resfriados, busquen ayuda. Bueno, soy Juan Pablo Westphal, estamos en Psicólogos en Casa y espero haberlos ayudado, espero haber quizás respondido, esa pregunta si vale la pena ir al psicólogo y ojalá no dejen de ir, porque crecer nunca se termina de crecer. No importa la edad, se puede crecer a cualquier etapa de la vida. Y si eso no implica ser mejor persona, bienvenido. Que esté muy bien todo y nos vemos el próximo mes.